hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder, hazlo otra vez. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder, hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. Buenas noches a todos, amada iglesia, sean cordialmente bienvenidos a este su programa Junto a la Mesa. Reciban un cordial saludo de parte nuestra, les amamos, les extrañamos, anhelamos volver a encontrarnos y darnos un abrazo. Que el Señor nos bendiga en esta noche y quiero invitarlos a todos ustedes a que vayamos a la palabra del Señor y abramos el libro en Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo número 31 del verso 1 al verso número 9. El tema para hoy es el dolor y la pasión, mentores del crecimiento. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés fue y repitió ante todo Israel estas palabras. Les dijo: hoy cumplo 120 años de edad, ya no puedo salir ni entrar. Además el Señor me ha dicho: tú no vas a cruzar este río Jordán. Será Josué quien lo cruce delante de ustedes, como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzarán el Señor su Dios, y será él quien destruya a estas naciones que tiene delante de ustedes, para que tomen posesión de ellas. El Señor hará con ellos lo mismo que hizo con Sihón y con Og, los reyes de los amorreos, a quienes destruyó, y con toda su tierra. El Señor los pondrá en sus manos, y ustedes harán con ellos conforme a todo lo que les he ordenado. Esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Moisés llamó a Josué, y en presencia de todo Israel les dijo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El Señor hoy nos está diciendo: no tengamos temor,
No nos intimidemos ante la situación que estamos viviendo. El Señor está con nosotros. El Señor marcha delante de nosotros. Escuchemos esta hermosa alabanza por parte del grupo ICDC. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, En ti, soy libre, sé exaltado. Y en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón.
salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos de revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos en revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Muy buenas noches. De nuevo estamos en su programa Junto a la Mesa. Este es un programa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A28. Y como quiera que todas las cosas que hacemos, lo hacemos siempre en el nombre del Señor. Yo quiero pedir al pastor Iván que en esta noche dé gracias a Dios y dediquemos este programa para la gloria de Dios. Amén. Buenas noches a todos, Dios los bendiga y sean todos cordialmente bienvenidos a este programa Junto a la Mesa. Quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos lleve en direccionamiento en este momento. Mi amado Señor,
Te damos gracias, Padre bendito, porque has sido fiel, Señor. Gracias porque a pesar de todas las circunstancias, tú estás en medio de nosotros. Hoy ponemos este programa en tus manos, Señor. Te pido que nos des el direccionamiento, Padre bendito, que el poder de tu Espíritu Santo nos acompañe, nos ilumine, nos guíe, Señor Dios mío, y nos des la sabiduría a cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que en este momento nos están viendo, bendice al pastor Elías, a Andresito que nos acompaña esta noche, bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta noche tenemos el tema del programa que será muy interesante. El tema es el dolor y la presión, mentores del crecimiento. Y en esta oportunidad estamos aquí como anfitriones de este programa, yo como pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo en Ciudad Berna y también el pastor Iván, quien está a cargo del Ministerio de Varones y es el director de comunicaciones de nuestra iglesia. El invitado especial que tenemos esta noche es nuestro querido hermano Andrés Reyes. Andrés es ingeniero de informática. Actualmente es el director regional de la Universidad Remington y está haciendo su maestría en calidad, en otras palabras, calidad de la educación. Tiene una bella familia, Vitalia es su esposa, tiene 2 preciosos hijos, ha sido convertido, bautizado en esta iglesia y su familia sirve al Señor. Es por eso que quiero pedirle a Andrés que salude a todos aquellos que nos están viendo. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Pastor Alvis, muchísimas gracias porque esto es un programa de gran edificación para todos nosotros. Entonces estamos muy agradecidos de que me hayan invitado y poder brindar mi aporte en este nuevo tema que el pastor presenta y que sea de edificación para todos nuestros hogares. Muy bien, como tenemos una base bíblica en esta noche y está en el libro de Job capítulo 42. Estoy leyendo en la versión, la Biblia de estudio. Yo sé que tú todo lo puedes y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, porque quiero hablarte. Respóndeme estas preguntas. Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Estamos frente a uno de los libros más interesantes de la Biblia dentro de lo que llamamos la literatura poética. Job es un personaje muy importante e interesante. Pero ¿quién es Job? ¿Y qué es el libro de Job? ¿Un mito? ¿Un símbolo? ¿Un paradigma? Le dejo esa respuesta a los biblistas. Pero, sin embargo, quiero referirme a él con una referencia bíblica que encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 11. Dice de la siguiente manera: pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que aquí Santiago nos dice que Job era un hombre de carne y hueso como nosotros. Sin embargo, este hombre sufrió y luchó hasta el final.
pero fue un camino largo su sufrimiento. Hay algunas teorías al respecto que dicen que el sufrimiento de Job duró aproximadamente un año. Otros dicen que posiblemente fueron 3 años. Ahora, ¿qué es lo que le ocurre a este hombre? Este hombre pierde absolutamente todo lo que tenía. De la noche a la mañana, aunque era un hacendado acaudalado y tenía ovejas, tenía vacas, tenía extensiones de terreno, de la noche a la mañana vinieron los enemigos y arrasaron con todo. Y este hombre se quedó pobre. No solamente se quedó pobre, sino que cuando vinieron estas personas, quemaron lo que había, pero también mataron a sus hijos. Así que Job se quedó sin bienes, se quedó sin hijos, pero también se quedó sin salud. La Biblia habla de una sarna maligna que comenzó a atormentar a este patriarca, y él tenía que rascarse con un tiesto. Así que se quedó sin bienes, se quedó sin hijos y se quedó sin salud. Pero ¿qué más? Le quedó una mujer insoportable que, viendo a Job en el momento más triste de su vida, que levantaba sus ojos y alababa al Señor y decía: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Sabe qué le dijo a esta mujer? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Job le contestó: como la mujer más fatua has hablado. Recibiremos de Dios las bendiciones, y cuando nos llega el infortunio, maldeciremos o le abandonaremos. Y replica Job: aunque Dios me mate, en él esperaré. Ahora, es bien interesante que en su prueba tuvo momentos muy difíciles. En los primeros capítulos de Job nos damos cuenta que un día se levantó deprimido y maldijo el día que había nacido. Y él dice: ¿por qué no me escondieron como un abortivo el día que yo nací? Y que la gente dijo: varón ha nacido, que ese día lo afeen todas las tinieblas. Sí, Job llegó un momento en que la vida le supo a amargo. Sin embargo, fue el dolor que juntamente con la presión estaban probando el carácter, el temple de este hombre que en el comienzo del libro Dios se lo recomienda al mismo Satanás y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero quiero mencionar algunas de las frases famosas de este patriarca. Este hombre en el capítulo 19 dice: yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi carne se me caiga a pedazos, yo sé que con mis ojos veré a mi Salvador. Otra de las frases famosas de Job es: yo sé que mi testigo está en los cielos y mi testimonio está en las alturas. Mi justicia la tengo agarrada y no la cederé. Pero el texto que nos ocupa esta noche es el capítulo 42, que es el epílogo de esta odisea. ¿Y sabe cómo dice Job? De oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que él creció en todo el proceso
del dolor y de la presión. Que él creció en medio aún de aquellos consejeros molestos, de aquellos que consideraba sus amigos, pero que trataban de encontrar en Job alguna falta y le decían: ¿es posible, Job, que tú hayas pecado? ¿Es posible que tú le hayas cerrado la puerta al necesitado? ¿Es posible que tú hayas hecho algo que a Dios le desagradó? Sin embargo, ese no era el caso, porque Dios lo había recomendado. Y entonces el dolor y la presión se convierten en mentores para el crecimiento. Ustedes no son seres humanos como el ayo, que significa maestro de los niños, y era el encargado de enseñar y llevar a los niños. Pablo, refiriéndose a la ley, dice que la ley se convirtió en ese ayo, en ese maestro que nos condujo a Cristo. Pero también hablamos de mentor, aquel que es nuestro maestro, aquel que nos orienta en la vida, y muchas veces los padres se convierten en mentores. Así que la mentoría casi siempre se refiere a los seres humanos, pero a mí me parece que aquí el dolor y el sufrimiento son esos mentores invisibles que a través del dolor y de la presión nos van acompañando, pero es un proceso, como dice Santiago. Acuérdense de Job, de cuánto sufrió, pero fue paciente hasta el final. Y cuando llegó el final, dice, Dios estuvo con él, Dios le acompañó, sencillamente porque él desarrolló la virtud de la paciencia. Que la paciencia no es resignación, la paciencia no es solamente aguantar, la paciencia es soportar, tener entereza de carácter, no darse por vencido. Lo que hoy llaman los que hablan quizás de motivación, pero aquellos que quieren animar a la gente han acuñado un término moderno que se llama resiliencia, que sencillamente es reponerse, es, aunque lo haya perdido todo, volverse a levantar como el alma fénix y levantar el vuelo. Pero la resiliencia tiene que ver con lo humano. Pero aquí estamos hablando de la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo y que como tal nos ayuda a desarrollar carácter. Y entonces, a través del dolor y también del sufrimiento, vamos a crecer. Así que en esta noche, nuestro invitado, que él ha recorrido el camino de la educación, como les dije al principio, es el director regional de la Universidad Remington, un ingeniero informático. Queremos conversar con él, porque además de que él sabe del tema, es un tipo simpático, un buen amigo y una persona muy respetuosa. Les dije que esta noche estaba también con el pastor Iván. Quiero pedir que él nos salude y que inicie esta serie de preguntas que vamos a trabajar esta noche. Amén, Pastor Elías, Dios los bendiga a todos una vez más y sean todos bienvenidos a esta charla con Andrés. Andrés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad que es una alegría y es un privilegio poder tener a los hermanos
cerca, así sea de a poquitos, porque debido a esta pandemia pues nos hemos alejado un poco, pero nuestro corazón está cerca de cada uno de ellos. Andrés, de acuerdo a lo que el pastor Andrés nos está comentando y de lo Pastor Elías, perdón, nos está comentando, en estos procesos educativos que estamos viviendo, ¿cómo podemos vivir nuestros principios cristianos? Bueno, Andrés, se me olvidó mencionar que los principios que se ven en el libro de Job es fe, paciencia e integridad. Entonces, cuando Iván te pregunta en los procesos educativos que tú has vivido, ¿cómo vivir esos principios? Fe, paciencia e integridad. Muy bien, pastor. Yo creo que para contextualizar un poco esta pregunta, quisiera que revisáramos un momentico rápidamente el concepto de lo que es educación, un concepto rápido de lo que es educación, y se entiende como el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Entonces nosotros vemos la educación como un proceso formativo que a nosotros nos lleva, nos prepara ¿para qué? Para afrontar los nuevos retos de la sociedad. Hoy en día vamos a ver unos retos totalmente distintos, los que estamos viviendo en la actualidad y los que vienen en los años venideros. Por tanto, este principio que yo veo en la reflexión que usted nos hace es la fe. Es el entender que nosotros debemos de hoy más que nunca prepararnos, pastor, prepararnos, hermanos, para afrontar esos retos que vienen. Ahorita viene una incertidumbre muy grande y se me presenta en la universidad, donde el muchacho, a pesar de que todavía no ha perdido el trabajo o sus padres no han perdido el trabajo, se preguntan, ¿será que invertimos ese dinero, hacemos ese esfuerzo para que usted pueda continuar su proceso formativo? Y es ahí donde nosotros debemos entender de que este es el momento importante para nosotros prepararnos a lo que viene. Pero eso en el ámbito profesional, en el ámbito de lo que vemos. Los médicos están estudiando, los que quieren estudiar medicina para afrontar estos retos. Pero hay un tema que es que nosotros debemos de no olvidarnos que esta circunstancia nos tiene que llevar a prepararnos en el ser. Y mucho más a nivel espiritual. ¿Cómo? Conociendo mucho más la palabra del Señor. El pastor Henry hace 8 días nos habla de la sabiduría. Esta sabiduría viene de la palabra y está en la palabra del Señor. Entonces es aquí donde nosotros no podemos, así como no renunciemos a ese prepararnos para lo que viene, no podemos dejarnos de preparar en estos momentos espiritualmente, porque hablaba hace poco con el pastor Mario Villamarín y él me hablaba sobre la experiencia de estudiar en el seminario, y él decía que más allá de una cátedra, estudiar en el seminario o en el discipulado, más allá de estudiar y hacer eso, no es una cátedra, es un proceso transformador. Es ahí donde uno siente literal la espada de doble filo que nos penetra hasta lo más profundo, porque estamos sí preparándonos y conociendo más de la palabra del Señor, pero también estamos ampliando nuestro conocimiento acerca de Él. Job lo dice, hay cosas que yo no me imaginaba. En estos momentos de crisis debemos de prepararnos para que el Señor nos hable a nosotros, mejoremos esa relación a nivel personal con el Señor, nos preparemos ampliando ese conocimiento con la palabra del Señor. Entonces yo creo que ese reto, ese principio de la fe es preparándonos espiritualmente, pero también dando ese impulso y diciendo, creyendo en el Señor que Él va a obrar, que Él va a seguir dando la provisión y seguir afrontando esos retos para que el año que viene obviamente no nos coja. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos, pastor, durante esta pandemia? ¿Esperamos? ¿Nos resguardamos o actuamos con fe, creyendo en el Señor? Porque Él es capaz de hacer lo que nosotros no entendemos. Andrés, pero por ejemplo, todos los estudiantes de la Universidad Remington y de las demás universidades, cuando hablamos de fe, ellos dicen, pues a mí, ¿para qué me sirve la fe? Entonces, esos muchachos entran en crisis y se dan cuenta que la fe la necesitamos
precisamente como en un momento como el que estamos viviendo. Pero ¿qué tú has hecho, Andrés, frente a todos esos chicos que no quieren saber de Dios, que no quieren saber de fe, que no quieren saber de espiritualidad? Bueno, dentro de ese proceso nosotros tratamos de ser muy neutros, entendiendo el respeto a esa decisión que tenga la persona de creer o no creer. No obstante, desde los principios y desde el mismo, cuando hablamos con el estudiante, le tratamos de decir a él de muchas formas, es que tenemos confianza en que esto va a cambiar, tenemos confianza en que lo que viene vamos a prepararnos para poderlo afrontar. Entonces, desde la partida de que definitivamente, y a pesar de cualquier cosa, cuando yo hablo con mis estudiantes, yo sí les digo, independiente de las creencias que usted tenga, yo tengo fe en Dios. Yo creo en el Señor y yo sé que de la mano de Él vamos a lograr dar ese salto. De pronto algunos cuestionarán, claro, algunos otros querrán profundizar un poco más, pero lo importante es nosotros entender de que vamos a cruzar ese precipicio, solamente lo vamos a poder lograr de la mano del Señor. Amén, qué bueno, Andrés, y sobre todo en este tiempo que los jóvenes, por decir algo, están reacios también al evangelio, ¿no? A creer en el Señor. Dicen, no, ya no creo en el Señor porque tantas cosas que pasan, ellos ya están reacios, y nos toca llegar a esta juventud de una manera en que se enamoren de nuevo del Señor, pero nos toca también ser como un poco más precisos en lo que ellos realmente quieren, porque anteriormente a los jóvenes uno les decía, les explicaba la palabra del Señor, pero ellos ya no comen entero, ellos vuelven y le refutan y le refutan y le refutan a uno, y es ahí cuando el Señor toca la fibra de los corazones de ellos para que se enamoren realmente de Él, ¿no? En este tiempo, y sobre todo ahora que la educación está en la forma virtual, o sea, ya el uno a uno ya no está, sino ya todo es de una manera virtual. Entonces, en ese proceso, ¿cómo está haciendo, Andrés? Pues, pastor, mire, yo creo que allí parte importante es el tema ahí está el valor de la integridad. Somos padres de familia, somos abuelos con los que les corresponda vivir a nuestros hijos o a los jóvenes, y es ahí donde definitivamente ellos no copian hoy en día si no hay un ejemplo. O sea, yo cómo me voy a atrever a hablarle a él de que el Señor nos va a ayudar, de que hay que confiar en el Señor, si él me ve constantemente dudando, si me ve generando conflicto en la casa. Entonces, el joven de hoy en día es muy del ejemplo. ¿Usted qué me está mostrando? ¿Usted sí es íntegro? ¿Lo que muestra en la iglesia lo muestra en la casa? ¿Cómo estamos apoyando? Y es ahí donde entra el diálogo. Me ha pasado, tengo un hijo de 17 años y uno de 5 años, tengo los dos extremos, y mi hijo obviamente está en el proceso de esa orientación. Dice, ¿yo qué voy a hacer? Está frustrado porque dice, estoy terminando mi último año de 11 en la casa. Pero a través del diálogo, tanto con los estudiantes de la universidad como mis hijos, hemos logrado nosotros buscar ese balance, venga, confiemos. Y hay un principio muy importante dentro de eso, es compartir la palabra. Aquí en la iglesia, eso no es nuevo. Desde que yo me congrego en el año 2010, en esta iglesia, desde que conocí al Señor, se habla del altar familiar. Nosotros tenemos que formar principios y valores en nuestros hijos. Hace poco, en una reunión por Zoom en el colegio de mi hijo, nos preguntaban ¿cuál es el principal foco de formación que usted le da a su hijo? Principios y valores a través del Evangelio, a través de la palabra del Señor. Y eso no se puede lograr si no hay un diálogo directo con los muchachos. Y ellos ven en nosotros el reflejo del Señor, ejemplo. Andrés, eso me acuerda esa tarde que tú llegaste a la oficina aquí, en este mismo edificio, y llegaste al Señor inquieto porque tu niño, que tenía 9, 10 años, en esa época, comenzó en el Colegio Nueva Alianza a escuchar del Evangelio, y él dijo, pues yo quiero conocer de qué se trata eso, porque veo a mi niño más feliz, más contento. Y esa tarde, al conversar contigo en mi oficina, tú le rendiste el corazón a Cristo. Ese es uno de los recuerdos bonitos que yo tengo como pastor. Y ahora tú eres mentor de tu hijo, y eso me parece que es muy bonito.
Claro que sí, mi hijo fue el instrumento de mi familia, en el caso de nosotros, para llegar a los pies del Señor. Pero ahora que nosotros hemos conocido el Evangelio, que somos como Job, nos equivocamos, ¿cierto? Muchas veces como que no entendemos las circunstancias, pero no obstante nos corresponde a nosotros en esta etapa donde él también empieza a tener su desbalance, a nosotros también ya dar ese fruto y decirle, venga mijo, no se preocupe, aquí está el Señor, o sea, devolverle un poco de lo que Él nos dio cuando fue instrumento. Ahora a nosotros nos corresponde ser instrumentos para nuestros hijos y nuestra familia. Ok, Andrés, hay lo que se llama las crisis, las pérdidas o los dolores no puntuales. Ejemplo, si nuestro papá tiene 80, 85 años y ya lo aquejan muchos males, aunque nosotros lo amamos, pero en determinado momento muere y entendemos que fue lo mejor, aunque nos dé tristeza. Pero si se nos muere un niño de 5 años, esa es una pérdida no puntual porque no la esperábamos. Muchas personas han tenido que cerrar sus negocios, tanto creyentes como no creyentes, y han perdido su capital, porque ¿quién se imaginó una pandemia? A nosotros nos parecíamos que eso era cosa de la Edad Media y que ya nosotros, una sociedad tan adelantada, tecnológica, científica, ¿qué nos iba a asustar cualquier cosa si tenemos antibióticos y todo lo demás? Así que en ese sufrimiento y presión de las pérdidas y el dolor no puntual, y yo sé que tú has pasado por momentos difíciles, como educador, ¿cómo crees que las debemos asimilar? Pastor, eso es un tema bien difícil, bien difícil porque, como lo dice Job, hay cosas que él no entiende y él no había entendido, y hay cosas que nosotros no vamos a entender sobre lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Sí, por eso decía usted el dolor y como un factor, como un acompañante en ese proceso de transformación en nosotros. Entonces es aquí donde realmente está a prueba nuestra fe. Ese es el momento donde, por eso en la primera pregunta, digamos que está muy articulado con la primera pregunta, es el momento de prepararnos para esta nueva, seguirnos preparando para esta nueva situación. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el propósito del Señor en esta situación conmigo y con mi familia? Si afronto una situación, Dios no lo quiera, me erizo solamente de pensar que uno pueda perder a su hijo, pero está dentro de lo posible, es aquí donde nosotros, por eso ese es el momento, todos los días debemos de trabajar para fortalecer nuestra relación con Dios, para que Él nos ayude a proteger a nuestros hijos, o si llegamos a pasar por esa situación, tengamos la capacidad como Job, seguir alabando en ese momento de tribulación tan terrible. Claro que sí, pastor. Usted, otro tema muy distinto es la incertidumbre. Somos proveedores y estamos acostumbrados a tener nuestros recursos en nuestro hogar. Hemos cerrado empresas, se han cerrado muchas oportunidades de empleo, nos han sacado algunos del trabajo en algunas empresas por la situación. No obstante, es aquí donde nosotros tenemos que tener un poco de paciencia, pastor. Paciencia como Job, porque en esos momentos es donde la crisis se agudiza y entonces ya pasa a ser solamente de un problema de que perdí el trabajo a un tema familiar. Lo llevo a mi casa y empiezo a generar un conflicto en mi hogar con mi esposa por mis frustraciones. Ese es un momento adecuado para empezar a sanar heridas en nuestro hogar, pastor, porque estamos encerrados y nos tocó, así no quisiéramos, convivir con nuestra esposa y nuestros hijos. Es momento de dialogar, es momento de entender que a pesar de que pase todo eso, el Señor nos va a proveer, el Señor nos va a dar la provisión, el Señor nos va a dar las alternativas para que el pan no falte en nuestro hogar. El Señor pone a personas, pone a la iglesia para que nos ayude, por ejemplo, como lo estamos haciendo aquí en la iglesia, con las ayudas de los mercados a cada persona.
Ahí veo una muy interesante en el colegio de mi hijo. Están haciendo una red de colaboración, donde entre todos los padres de familia se están ayudando a promocionar el arroz con leche, lo que haga su emprendimiento. Es aquí un momento para estar unidos, pastor, y entender que el Señor no nos desampara, que pone la persona, pone el recurso o pone las alternativas para que nosotros sigamos y podamos afrontar esa situación. Gracias, Andrés. Andrés, nosotros estamos a diario en un crecimiento espiritual. ¿Tú qué nos podrías decir o cómo podemos aplicar todo lo que nos has dicho a este crecimiento, a los hermanos que de pronto están iniciando en la obra, que no quieren perder la fe, por lo que hemos venido hablando, porque de todas maneras en esta situación y en esta crisis muchos han perdido la fe? Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Pastor, cuando el pastor propuso este tema para traerlo aquí, el primer confrontado fui yo, entendiendo, y por eso pues tengo como una idea más o menos de este orden de preguntas, como ustedes me lo vienen diciendo, y es tenemos que, el principio es mejorar nuestra relación con Dios. Muy bien. Cuando esta pregunta de cómo aplicarlos a veces nos dejamos llevar por el día a día, a pesar de que ahora estamos en la casa, pero nos dejamos llevar es por la preocupación y vivimos en la preocupación. Hace poco le comenté en un grupo familiar de aquí de la iglesia que pasé una situación por el mismo estrés de poder lograr unos procesos de acreditación que necesitamos hacerlo y llegué a un punto en que discutí muy fuerte con mi equipo de trabajo, porque yo sentía que no estaban dando el todo y entré en un punto que yo le llamo la desesperación. Y entonces esa noche empecé y me arrodillé y le dije al Señor: oye, Señor, ayúdame, porque no quiero maltratar a las otras personas, no quiero exportar mi frustración por esa situación, no me corresponde ni a mi familia ni a nadie. Y entonces el Señor en su palabra me decía, hombre incrédulo, como le dijo a sus discípulos en esos momentos, ¿hasta cuándo tendré que decir? Y el versículo siguiente decía: recuerda que el que cree en mí, todo es posible. Entonces es creer realmente, tener esa convicción de que el Señor está con nosotros, afianzar esa relación con el Señor. Es el principal principio, el principal punto que yo veo es afianzar nuestra relación. Hemos perdido, a pesar de que estamos encerrados en la casa, podemos tener un poco más de tiempo, nos hemos distanciado de alguna manera. Las noticias nos hacen distanciar, el ver todo ese panorama tan nublado. Entonces creo aquí que el principal punto, como podemos aplicar esos principios, es volviendo a retomar la palabra del Señor y empezando de nuevo a ampliar ese conocimiento que tenemos sobre su palabra. Él nos da herramientas para actuar en medio de esta crisis. Es mi opinión, pastor. Es decir, Andrés, Pastor Iván, Andrés dice que esos principios que estamos hablando de fe, paciencia e integridad en medio del dolor, del sufrimiento y la presión, a través de la oración nosotros podemos recorrer ese camino. A ver, te coloco un ejemplo. En los vehículos y en los trenes de alta velocidad también está lo que se llama la amortiguación, todo el sistema de amortiguación que hace posible andar aún por caminos escabrosos, pero hay algo que hace que el pasajero no sufra, porque tiene un buen fundamento, un buen sistema de amortiguación. Y tú hablaste de la oración, Iván, en el caso personal tuyo, ¿no? Tu hijo, mi nieto, tuvo una crisis de enfermedad, Ruth, digamos, en esos momentos, ¿cuál fue tu experiencia de oración? Bueno, pastor, eso fue algo complicado. Fue complicado porque uno pone su confianza en el Señor siempre. Y al ver que un hijo está al borde de la muerte, dice, bueno, ¿y dónde está la fe que yo tengo? O sea, yo pongo mi mirada en ti porque me vas a quitar a mi hijo. Pero entendí que el Señor a uno lo llama muchas veces a cuentas, porque uno piensa que está haciendo las cosas bien
y realmente no está haciendo las cosas bien. A veces uno piensa que las oraciones le llegan al Señor y las oraciones a veces no pasan del techo. Entonces ahí en ese momento me afiancé totalmente en el Señor y descansé en el Señor y dije, Señor, si me diste a Jerónimo y lo disfruté 5 años, pues gloria a Dios. Si te lo llevas, pues gloria a Dios, esa es tu voluntad. Lo único que es que yo tengo que aceptar tu voluntad y voy a seguir en tus caminos. Es decir, que eso amortiguó tu dolor. Amortiguó mi dolor en un momento dado. Y vi, cuando pasó eso, cuando hicimos un voto de fe real con el Señor, un voto de fe real con el Señor, aunque a nuestro hijo pastor nos habían dicho, a su hijo ya lo vamos a aislar, su hijo en cualquier momento se muere, fue muy doloroso, pero mi esposa se arrodilló aquí en el apartamento, yo me arrodillé allá junto a la cama de él y le dije, Señor, haga tu voluntad, pero si me dejas a mi hijo, yo te prometo que te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y a partir de ese momento, no sé qué pasó, pastor, se rompió algo. El médico de turno pasó y lo revisó y dijo, yo no entiendo, este niño está bien, yo no sé qué es lo que están diciendo, que el niño está aislado y que se va a morir. Vimos la mano del Señor en ese momento. Cuidado con esa promesa, ¿oyó? No, pastor, hasta el último día voy a servirle al Señor. Bueno, Andresito, estamos redondeando esta interesante entrevista con un tipo chévere, pero también con un buen cristiano. Y quisiera preguntarte, ¿cómo no desmayar en los proyectos de emprendimiento? ¿Por qué meto esto aquí? Porque hay muchas personas que se han quedado sin empleo. Y muchas veces nosotros tenemos temor de iniciar algo que nosotros mismos desarrollemos y construyamos. Y en este momento, definitivamente, muchos tienen que emprender un proceso en el cual se van a desarrollar como empresarios. Y tú, en ese sentido, con la experiencia que has tenido, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo no desmayar? Porque dicen por ahí que si, por ejemplo, yo pongo un negocio, los primeros 2 años tengo que estar preparado a las pérdidas. Y solamente después de 2 años el negocio comienza a producir ganancias. Yo tengo la experiencia de una hija, mi hija mayor, Nancy, que trabajaba en una multinacional, se ganaba como 14 millones, y de la noche a la mañana la compró otra compañía y se fusionaron y parte del personal lo negociaron, y aunque le dieron un dinerito, ella sintió que el mundo se le vino encima. Pero el Señor la animó, por medio de médicos que la conocían, yo mismo la animé a que iniciara un proyecto de emprendimiento. Y hoy día, la empresa, después de 3 años, está floreciendo, pero en esa etapa, por lo menos, tuvieron para el sustento. ¿Tú qué les dirías, desde tu experiencia y también como educador? Mi pastor, yo creo, y es un principio fundamental, que mi relación con Dios es un eje transversal en toda mi vida. Laboral, espiritual, laboral, familiar. O sea, yo no puedo desligar que un pedazo, no, aquí no está el Señor. Es transversal a mi vida. Entonces, dentro de ese orden de ideas, cuando hablamos que sentimos desmayar, ¿cierto? Es porque estoy siendo muy consciente en mí mismo. Estoy depositando ese emprendimiento que sale de la creatividad que el Señor me regaló, de lo mejor de mí, dada una necesidad, y que voy a dar una solución para un público específico. Entonces, el término desmayar está orientado en mí, mis capacidades, mis frustraciones, mis necesidades. Creo solamente en mis fuerzas. Es ahí cuando uno siente desmayar. Entonces, es aquí donde, vuelvo y repito, nosotros en nuestros emprendimientos y demás debemos de confiar que el Señor nos ha dado esa creatividad y nos da el impulso para poder llegar a ese negocio. Quiero leerle, pastor, un versículo de Eclesiastés 11:6 que dice: por la mañana
siembra tu semilla y hasta el atardecer no dejes descansar la mano, pues no sabes dónde tendrá éxito esto, aquí o allí, o si ambos a la par serán buenos. El agricultor tiene que hacer su parte. Nosotros, desde la creatividad que nos ha dado el Señor, tenemos que sembrar la semilla. Aunque yo sé que este versículo está dado para los que estamos cumpliendo la gran comisión, también podríamos verlo desde ese punto. Estamos sembrando, armando nuestro emprendimiento, pero tenemos que entender que entre el cosechar, el del sembrar y el cosechar, hay un camino que es muy difícil. No sabemos, el mismo Job dice aquí, hay cosas que yo no, o sea, lo imposible lo hace el Señor. Entonces es ahí donde debemos de encomendar nuestro emprendimiento. Discúlpeme, volver al mismo punto. Encomendar nuestro emprendimiento a las manos del Señor. Entender que de allí el Señor nos va a dar la provisión, nos va a dar los clientes, nos va a permitir llegar de diversas maneras a las personas, que van a ver otras familias cristianas, otras familias que van a querer mostrar mi emprendimiento hacia otras personas, y que yo poco a poco, con la inspiración que me da el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, voy a poder darle valor agregado a ese producto, a ese emprendimiento. Y te digo, el tema de no desmayar para el emprendimiento y todo lo que tenemos, porque incluso estamos afrontando muchas empresas esa incertidumbre, ¿será que se va a dar o no? Es confiar, confianza plena, dar lo mejor de nosotros, pastor. Muy bien. Dar lo mejor de nosotros, pero confiar que el Señor a través de ese emprendimiento nos va a permitir a nosotros avanzar, no pensando solamente en el dinero, que con esto me voy a volver rico, ¿sí? Sino entender que esto es un nuevo mecanismo, una nueva herramienta que me ha dado el Señor a través de lo mejor de mí. ¿Para qué? Para lograr el sustento en mi hogar. Menciona de nuevo ese concepto de lo transversal. Pues pastor, que mi relación con el Señor es transversal en toda mi vida. Es transversal en todo. Está cruzada. Está en todo. O sea, yo no puedo decir, el Señor está conmigo en la iglesia o en mi intimidad en el cuarto. No, el Señor está conmigo en mis acciones, emprendimientos, en mi trabajo. Entonces yo debo llevar esos principios a aplicarlos en mi trabajo, a tener fe. Si estoy emprendiendo un tema, a entender de que voy a poner todo mi esfuerzo. El Señor, pues si yo no pongo el esfuerzo, Él tampoco, pues ¿cómo va a fructificar Muy eso? bien. Entonces tengo que poner todo mi esfuerzo, todas mis ganas y la firme convicción que Él va a obrar y Él me va a dar el resultado que quiero. Muy bien. En mi vida familiar, transversal. Yo no puedo ser una persona en la iglesia y otra en mi casa. Y en mi intimidad con Dios, por supuesto, eso es lo que se vuelve un eje transversal en mi vida, la relación con Dios, a mi concepto, pastor. Muy bien, Andresito, me encantó eso, porque es que la gente le pide a Dios que los bendiga, y una vez que Dios los bendice, se olvida, y por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas demás cosas vendrán por añadidura. Pero tú dijiste algo, hay que ser diligente, hay que ser esforzado, no desmayar. Yo escribí en la reflexión de hoy del Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y yo digo en esa reflexión que a nosotros no nos determina la suerte, sino la relación que tenemos con Dios, pero también las decisiones. Bueno, Iván, yo sé que el Señor te llamó a ti al pastorado, pero también eres un empresario. Ahora colocaste tu taller, porque es un ingeniero de sistemas y experto en esos aparatos que hoy se han vuelto imprescindibles, los computadores, y quien no tiene un computador o un teléfono inteligente está incomunicado. Y ahora tú, en ese proyecto nuevo que has iniciado, ¿qué podrías decir? ¿Cuál es tu expectativa y qué podrías compartir allí con los que nos escuchan para ir cerrando? Bueno, pastor, pues bueno, iniciamos un proyecto, decimos nuevo, porque lo que hicimos fue trasladar de donde mi lugar de trabajo durante 19 años a traerlo aquí al frente de la iglesia, un local que el Señor, mediante la oración,
porque buscamos varios locales por acá. Y le dije, Señor, si no es ese, no es ninguno. Y me dio ese local. Y muchas personas estaban detrás de él. ¿Cuál ha sido mi expectativa en este tiempo? Bueno, primero pues mantener siguiendo a mis clientes, ganar nuevos clientes, pero mi expectativa más grande es poderle servir al Señor. O sea, ese trabajo es temporal, porque yo sé que el Señor nos ha llamado para servirle a Él en su casa, en su obra. Entonces es un trabajo temporal, mientras que el Señor me trae Muy a bien. trabajar de tiempo Es decir, completo. que no poner el corazón ahí. No, mi corazón está puesto en el Al- Señor. Porque usted dijo algo, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. O sea, si yo pongo mi corazón en mi trabajo, olvídese, yo no tengo nada más, pastor. Pero si yo pongo mi corazón realmente en el Señor, si el Señor quiere, me va a seguir bendiciendo. ¿Y cómo va a seguir bendiciendo? Cuidando a mis hijos, cuidando a mi esposa, dándonos lo necesario, la salud, la provisión. Esas son las bendiciones, poderlos disfrutar, poderme reír con ellos, poder llorar con ellos, poder salir a algún lugar, a un cine, a un paseo, a un parque, algo. Esas son las bendiciones del Señor, no solamente lo material, porque si yo puedo tener mis bolsillos llenos de dinero, pero si no tengo con quién disfrutarlos, de nada sirve. Pero si yo puedo disfrutar con mi esposa un rato, así sea un helado, pastor, en el parque, esas son las bendiciones más grandes que uno puede disfrutar. Muy bien. Es que, Gracias. pastor, aquí quería, con respecto a lo que dice el pastor, nosotros debemos de dejar de depositar tanto nuestra confianza en esas capacidades que nosotros tenemos que son limitadas y permitirle que el Señor actúe en la integridad de nuestra vida. Muy bien. Así que no deseche el sufrimiento y la presión que todos estamos viviendo en esta pandemia. Los de la localidad de Antonio Nariño y otras localidades más nos adelantaron otra vez la cuarentena estricta. Y esta noche se comienzan a ver otra vez las calles vacías. Habrán imprudentes que estarán sin tapaboca y haciendo cosas indebidas. Pero en este momento es tiempo, como discutíamos, Andresito, de tener fe, paciencia e integridad. Y terminando con esto, me acuerdo aquí de Jaime Aguilar, también un creyente de esta iglesia y un amigo, que él trabajaba en el transporte, pero él también es un excelente técnico. Yo le digo a Jaime que a él no le queda grande nada. Yo lo llamo para que me arregle la lavadora y la... Y él le arregla lo que sea. Y al principio él tenía temor, porque él tenía un colectivo y se había acomodado ahí. Yo le dije, no le dé miedo, que cuando usted ya se dedica a lo que usted sabía hacer de verdad, le van a faltar manos. Y verdad, yo he tenido que conseguir ayudante. Jaime, Dios te bendiga, y te has dado cuenta que el emprendimiento con la bendición de Dios te ha traído bendición para ti y para compartir con otros. Así que sigue siendo fiel. ¿Por qué no le damos gracias a Dios esta noche por este tiempo tan bonito que hemos pasado? Así que el sufrimiento, el dolor será nuestro compañero hasta la tumba. ¿Sí? Y la presión, igual. Yo, por ejemplo, hay personas que trabajan conmigo y ellos saben que yo soy muy exigente y de alguna manera presiono, pero en mi trato yo a nadie le falto al respeto. Y estar uno bajo presión no es agradable, pero saben que cuando a uno lo entrevistan, una de las preguntas que le hacen es, ¿usted está dispuesto y sabe trabajar bajo presión? Un jefe exigente, un horario que usted tiene que cumplir. Y si él dice, ay, no, a mí no me gusta que me manden, o sencillamente yo no me someto a reglamentos ni horarios estrictos. Pues mi hermano, el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pastor Iván, usted que tiene el don de orar, ore por todos los que están sufriendo. Sabe que varios hermanos de la iglesia, hay familiares que les ha dado COVID.
una familia muy querida de la iglesia, y un chico que venía aquí, Jackson Valdeón, el domingo lo enterró la familia. A mí me dolió mucho porque era un chico noble, respetuoso, y yo sé que mucha gente está bajo presión por la enfermedad, y yo quiero que esta noche tú ores y hacemos una oración por la congregación, todos los que sufren. Amén, pastor. Yo quiero invitarte allí, que tú estás en tu casa también, a que nos acompañes en esta oración. Sé que también puedes estar en angustia, en presión, en una presión porque, pastor, las deudas económicas también tocan. Y puede haber pandemia, pero los servicios no paran, como dicen por ahí. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Mi amado Rey, te alabamos una vez más, Señor. Señor, esta noche, junto con el pastor Elías, Andrés, Señor, nos unimos en oración, Padre bendito, pidiéndote, Señor, que nos ayudes. Ayuda a tu iglesia, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Mira al que en este momento se encuentra con presión, Señor, porque no encuentra un trabajo, porque se encuentra Así enfermo, es, Señor. porque está triste, porque su corazón se encuentra azotado, Padre bendito. Yo te pido que des fortaleza a cada uno de ellos, Padre bendito. Que el poder de tu Espíritu nos toque, Señor, nos ayude y nos dé fuerza, Señor, para seguir adelante. No permitas que el enemigo siga tomando ocasión de esta circunstancia y nos desanime, Señor, sino por el contrario, que cada mañana podamos rendirnos ante ti, poner nuestra confianza en ti, nuestra fe, Señor. Yo te pido que aumente cada día en nuestras vidas. Quita la incredulidad en medio de nuestro corazón. Amén. Nuestra confianza puesta en ti, Señor. Y como decía ahorita el pastor Elías, Señor, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae gozo a nuestro corazón. Amén. Trae paz a nuestro corazón, Señor. Danos creatividad, Señor, para reinventar en nuestro trabajo, para reinventar en nuestro negocio, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Danos gracia delante, Señor, de proveedores, de clientes, Señor amado. Pido, Señor, también bendición sobre las empresas en Colombia. No permitas, Señor, que sigan despidiendo más gente, más trabajadores, Señor, sino por el contrario, con tu gracia y con tu amor, Señor, la bendición tuya está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado, creyendo, Señor, que tú todo lo puedes y para ti no hay nada imposible. Amén. Y Gracias, Andrés. Pastor, muchas gracias. Creo que hemos tenido un invitado muy especial, inteligente, pero muy carismático, espiritual, que ama al Señor. Vitalia, gracias, y a sus dos preciosos hijos por prestarnos esta noche a Andrés. Continuamos con el culto. Acuérdense que damos al Señor de lo mucho que Él nos da. Ahí con su familita, usted tiene su alfolí familiar, usted dé al Señor. Y ahora vamos a ver los anuncios y oraremos por las peticiones que cada uno tiene, y le damos gracias al Señor. Pastor, y si alguno tiene alguna pregunta o algo, puede hacerla, que la responderemos. Muy bien.
Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que pudimos experimentar en su presencia. Gracias le damos a Andrés Reyes también por habernos acompañado esta noche aquí junto a la mesa. Quiero recalcar dos anuncios muy importantes. El próximo domingo estaremos celebrando el aniversario número 38 de nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo aquí en Ciudad Berna. Sabemos que no nos podemos reunir aquí en este templo, pero podemos reunirnos en familia, así que yo te invito a que te reúnas muy en punto a las 9 de la mañana, invita a tus familiares, amigos, vamos a tener un domingo espectacular en la presencia del Señor, vamos a tener especiales y sobre todo la palabra del Señor, así que te invitamos, no te desconectes y te esperamos 9 de la mañana. También el próximo 31 de julio, el Ministerio de Vida Familiar está invitando a todas las parejas de la iglesia a sus círculos de amor, ya que vamos a tocar un tema muy importante que se llama ¿Cómo vivir el amor en tiempos de pandemia? Así que te esperamos 7 de la noche, estaremos enviando la invitación a cada uno de los círculos de amor, y si tú estás interesado y no estás en ninguno de los círculos de amor, puedes contactarte con alguno de los pastores, la pastora Ruth Esmeralda Oricoechea o con el pastor Iván Alvis, aquí el servidor, y podemos incluirte en alguno de los círculos para enviarte la invitación también. Así que esta invitación está abierta a toda la iglesia. 31 de julio, 7 de la noche. Y ahora, mis hermanos, vamos a orar por cada una de las peticiones que usted ha enviado a través del chat de la iglesia, y voy a permitir leer cada una de estas. Nuestra hermana Clara Morales pide por trabajo, pide oración para que sus hijos puedan tener un trabajo. Vamos a orar por nuestro hermano Henry Salazar, ya que está hospitalizado en cuidados intensivos y se encuentra muy delicado. Vamos a orar también por la pastora Blanca de Oricoechea, ya que se ha encontrado también un poco delicada de su salud. Por los hogares que están pasando crisis en este tiempo, nuestro hermano Rodrigo pide por Jenny Beltrán, que se encuentra en la UCI. Seguimos orando también por el consuelo de la familia Valdeón. Yolanda Flores pide también oración por su cuñada, que le van a hacer unos exámenes y que confía en Dios que todo va a salir muy bien. También oramos por Diana y por Holman, por el Colegio Nueva Alianza, que el Señor los siga acompañando y los siga bendiciendo en este tiempo. Nuestra hermana Janet pide oración por Persides Arias, se encuentra hospitalizada, para que el Señor traiga sanidad a su vida. También oramos por nuestro hermano Rubén Roncancio, para que el Señor lo siga restaurando en este momento, ya que se encuentra también un poco delicado de salud. Nuestra hermana Luz Dari pide por oración por sanidad y por la familia y por todos los enfermos. Vamos a orar en este momento, así que yo te invito allí donde tú estás a que inclines tu rostro y vamos a clamarle al Dios que todo lo puede, al Dios que trae sanidad y al Dios que para Él no es nada imposible. Mi amado Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias una vez más, Señor. Mira cada una de estas peticiones que hoy hemos leído, Señor, y las ponemos delante de ti, Padre bendito, y aún las que no hemos leído, Señor, y que mis hermanos allá en su casa, en el lugar donde se encuentran, también tienen, Señor. Los que no tienen empleo, Señor, yo te pido que abras una puerta de empleo, bendición sobreabundante, Padre bendito. Los que se encuentran enfermos, restáuralos, levántalos, Señor, dales fuerza, Señor, sanidad en sus cuerpos, quita toda infección respiratoria que en este momento está afectando a tantos hermanos en la iglesia, Señor. Bendícenos, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre cada cuerpo, el que tiene migraña, dolor de huesos, Señor, en sus músculos, en sus tendones, Señor, trae restauración, Señor, y trae la sanidad, Señor, a los que tienen rabia, rencor, odio, Señor, también trae sanidad a su corazón. Quita todo esto, Padre bendito, y trae el gozo de tu presencia, el gozo de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a Colombia, Señor, bendice nuestra nación, bendice al presidente, bendice a los gobernantes, Señor, de nuestra nación, y que tomen buenas decisiones en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Bendice a Puerto Rico, Padre bendito, bendice a toda Sudamérica, Señor, y damos este día, Señor, esta noche en tus manos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no olvide, próximo domingo vamos a celebrar el aniversario número 38. Te esperamos 9 de la mañana. Que Dios los bendiga y muchas gracias por haberse conectado a este culto virtual. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire
con